Bien, en estos momentos nuestra clase está siendo grabada. Muy bien. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra clase número, déjenme ver en qué número vamos, número 25 de cálculo integral. Ya recibí sus trabajos con respecto al examen semanal, pero sí les pido porfa que den chance un momento, bueno, un tiempo en lo que me apuro a revisarlo porque tengo de otros grupos. Pero bueno, como saben, en el examen así le hice, es decir, fue nada más como en esa semana no pasó. Entonces, aclaro, antes del viernes ya estará calificado su cuarto examen semanal. Bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, lo que vamos a revisar el día de hoy es justamente el método de sustitución trigonométrica otra vez, pero aclaro, va a ser desde la perspectiva donde nosotros de pronto teníamos ya ejemplos un poquito más complejos, desde tener límites de integración hasta tener como situaciones donde manipulamos algebraicamente y al final nosotros encontramos o regresamos al método de sustitución trigonométrica, ¿vale? Bien, déjenme compartirles la presentación, ¿ok? Entonces ya tenemos aquí, sería con respecto a sustitución trigonométrica. Bueno, fíjense bien, ustedes recuerdan que hace algunas clases, ciertas clases anteriores, nosotros habíamos resuelto una integral por integración por partes y llegamos a cuando ya dijimos que menos x iba detrás de usted, cuando nosotros dijimos esa fórmula, nos quedamos allí como parados. ¿Por qué? Porque finalmente no sabíamos cómo resolver esa integral. Y recuerdo que yo ese día les dije, bueno, pues hasta que tengamos nuestra pues como la teoría es suficiente, vamos a darle solución a esa integral. Es decir, ahora sí ya la vamos a terminar. Pues ha llegado ese día, así que fíjense bien cómo es que lo vamos a trabajar. Para ello, recordemos que la integral, aquí ya la he puesto, ¿sale? Justo aquí era como recapitulando, lo más fácil para derivar era el seno inverso, su derivada aquí estaba, dv era x a la menos 3 o 1 sobre x al cubo, eso pues no tiene mayor relevancia. Y bueno, en este caso teníamos aquí su integral y aplicábamos nuestra respectiva fórmula. Y entonces cuando nosotros simplificábamos, que claro, aquí ya lo he resuelto también para el otro grupo, ahorita les explico, en este caso pues ya tendremos esta simplificación que está justamente aquí y tendremos un medio de esta integral. Y aquí nos habíamos quedado en esa clase, donde no sabíamos acá cómo resolverlo, pero claro, era porque nos faltaban más conceptos sobre ciertas sustituciones. Y entonces aquí resolvemos esta integral en color verde y como estamos en el caso de constante al cuadrado menos variable al cuadrado, la transformación que se utiliza es x es igual al seno del ángulo, ¿salen? De tal manera que la derivada de x era el coseno del ángulo diferencial del ángulo, porque la derivada del seno es el coseno. Y x al cuadrado es justamente seno al cuadrado. De tal manera que si yo sustituyo todo, bueno, espérenme, me faltó aquí 1 menos x al cuadrado en raíz cuadrada, es 1 menos el seno cuadrado en raíz cuadrada. Y esto me queda la raíz del coseno elevado al cuadrado del ángulo y esto es igual al coseno, ¿sale? Y bueno, ya cuando sustituyo aquí, en lugar de dx pongo coseno y abajo sería en lugar de x al cuadrado, seno cuadrado y en lugar de raíz de 1 menos x al cuadrado, esto me quedaba el coseno. Por lo tanto, aquí puedo simplificar coseno arriba con coseno abajo, me queda de diferencial del ángulo con respecto, bueno, entre seno al cuadrado del ángulo y 1 sobre el seno al cuadrado, recordemos que esto no es otra cosa más que la cosecante cuadrada del ángulo. Y bueno, la cosecante es una integral inmediata, es justamente menos cotangente. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta con respecto a lo que estoy diciendo.
¿Seguros que vamos bien? Ok, bien. Anótenlo por favor para que pueda yo pasar a la siguiente diapositiva. Voy a darles un minuto. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Un momento, por favor. Ok, nada, se avisan en cuanto haya finalizado, Omar, por favor. Ya, gracias. Un momento, profesor. Ok, nada, se avisan cuando haya terminado, por favor. Ya, profesor. Ok, gracias por avisarme. Bueno, fíjense bien, entonces ya una vez que nosotros tenemos que el resultado es la menos cotangente, tenemos nosotros que regresar al cambio donde teníamos originalmente, es decir, la variable x. Y para ello realizamos la construcción de nuestro triángulo. Por lo tanto, fíjense bien, en este caso, si ya tenemos que esto era menos la cotangente, aquí recordemos que x era igual al seno del ángulo, pero aquí adelante del seno hay un 1, entonces pongo x entre 1 es el seno del ángulo, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, fíjense bien, la x sería en este caso, ok, déjenme aquí llevarlo enfrente, la x sería aquí el cateto opuesto, la hipotenusa sería el 1, y es claro aquí que el cateto adyacente me quedaría justamente como la raíz de 1 menos x al cuadrado. La cotangente, ¿quién sería? Recuerden, la cotangente, aquí estoy escribiendo menos, y sería cateto adyacente, que sería la raíz de 1 menos x al cuadrado, ajá, entre,
y aquí nos quedaría cateto opuesto, lo cual nos quedaría sobre X. Por lo tanto, aquí ya, una vez que ya tenemos la igualdad de la cotangente, nosotros podemos decir, déjenme aquí, voy a mover este triángulo. Nosotros podemos concluir que esta integral es igual, y aquí tendríamos, sería fracción, y nos quedaría menos, aquí sería la raíz cuadrada de 1 menos x elevado al cuadrado, y aquí sería sobre 2x. Y ya tendremos nuestro resultado final de esta integral. ¿Sale? ¿Dudas, muchachos, con respecto a este ejercicio? Ahora sí ya podemos darnos el lujo de decir, lo terminamos. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Ok, anótenlo por favor, voy a darles un minuto para que terminen de hacer sus respectivas anotaciones y ahorita vamos a hacer uno que tenga límites de integración. Ya, profesor. Ok, gracias por avisarme. Bien, continuamos entonces. Les decía, este sí toma un poquito más de tiempo porque finalmente ya lo tenía todo anotado. Pero bueno, vamos ahora a realizar otro ejercicio donde la integral va a ser definida. Voy a duplicar diapositiva. ¿Sale? Y déjenme aquí borrar. Ok. Y ojo acá, tendríamos, déjenme ponerle el 1, pero voy a colocar la integral definida. Okay. Muy bien, la integral va desde la raíz cuadrada de 2 hasta 2 y nuestro ejercicio es división aquí de x y aquí sería x elevado al cubo por la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Muy bien, muchachos. En este caso, nosotros podemos hasta cierto punto decir, bueno, hacemos los cambios de variable que queramos y sustituimos los límites de integración. De eso no hay ningún problema. Sin embargo, fíjense bien cómo es que los voy a cambiar, porque sí los voy a cambiar justo para que entendamos de dónde a dónde va a ir nuestra integral. Entonces, si nosotros tenemos en este caso variable al cuadrado menos constante al cuadrado,
Recuerden que la transformación es x es igual a veces la secante del ángulo. Entonces, la a es justamente el término constante. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. Vamos a tener x es igual a es 1. Entonces, sería la secante del ángulo. Muy bien. Ahora, ¿quién sería la diferencial de x? Ok, diferencial de x sería secante del ángulo, bueno, sería la derivada, sería secante por tangente. Y aquí debemos de colocar diferencial del ángulo, ¿sale? Ya tenemos justamente la derivada. Ahora, ¿quiénes serían los términos x al cubo? Y x al cuadrado menos 1 en raíz cuadrada. Fíjense bien cómo nos va a quedar. Vamos a tener la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Nos queda igual. Tendríamos nosotros la raíz cuadrada, ahorita lo cambio de color. Sería la secante al cuadrado del ángulo menos 1. Y esto es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De la tangente al cuadrado del ángulo. Y esto es igual a la tangente del ángulo. ¿Sale? Bien, ya tenemos aquí quién sería esta expresión. Vamos ahora a ver quién sería x al cubo, pero este es sencillo porque justamente nada más es elevar al cubo, ¿vale? Bien, entonces aquí déjenme ponerlo en color naranja. Aquí me queda x elevado al cubo es igual a la secante al cubo del ángulo. Muy bien, entonces ya transformamos, por ejemplo, ya vimos quién es la raíz, quién es x al cubo, quién es de x. Vamos ahora con los límites de integración. Entonces, fíjense bien cómo le voy a hacer. Nos queda de la siguiente forma. Vamos a tener, déjenme aquí, voy a poner una línea divisora. Y el primer límite de integración será justamente la raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, fíjense bien. Este color no, morado, no he puesto morado. Ok. Aquí nos quedaría que la x es raíz cuadrada de 2. ¿Cómo le hago para resolver este tipo de situaciones? Porque al final tengo raíz cuadrada de 2 y eso es igual a la secante. Evidentemente, si nosotros queremos despejar cuál sería el ángulo, es claro que aquí nosotros tendríamos que ver cuál sería la inversa de la secante, pero es más sencillo todavía que eso. ¿Por qué? Porque si recorro a mi formulario y en particular la tabla de ángulos notables, ok, déjenme aquí, voy a anotarla. Nos fijamos en la secante. ¿En cuál me da? En la secante, a ver, espérenme tantito, déjenme, lo llevo enfrente. En la secante, aquí yo ya ubiqué el valor de raíz cuadrada de 2. Eso es cuando la secante o el ángulo es de 45 grados o pi cuartos, ¿vale? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta de qué fue lo que hice. Ok, perfecto. Entonces, quiere decir que cuánto va a valer el ángulo. Entonces, nosotros tendremos, a ver, primero sería en... Ay, espérame tantito, que ya se me movió esto. Entonces, fíjense bien. En este caso, tendremos la raíz cuadrada de 2. Y nos preguntamos también en cuál sería, porque el otro límite de integración será justamente cuando aquí tengo el 2 por el límite superior. Entonces, primero vamos a notar que en este caso tendremos que para la raíz cuadrada de 2 proviene del ángulo de 45 grados o de pi cuartos. Y para el de 2 proviene de pi tercios. Entonces nuestra integral iría desde pi cuartos hasta pi tercios. Bien, vamos entonces a verlo de esta manera. Déjenme borrar la tabla y entonces yo aquí puedo afirmar que el ángulo es igual a pi entre 4. Cuando tenemos justo la raíz cuadrada de 2.
Pero si vamos al otro límite de integración, entonces aquí lo que tendríamos sería lo siguiente. Déjenme ponerlo en color carmín, no porque es el color de nuestra integral. Ok, azul marino. Cuando aquí tenemos 2, eso quiere decir que estos son pi tercios. Muy bien, entonces aquí nuestra integral nos quedaría de la siguiente forma. Sería igual. Tendríamos la integral, ¿desde dónde? Ah, pues tendríamos desde pi cuartos hasta pi sobre 3. Y bueno, aquí en lugar de dx voy a colocar secante del ángulo por tangente del ángulo, diferencial del ángulo. Ajá, y aquí en lugar de x al cubo, sabemos que va a ser secante al cubo del ángulo, y la raíz cuadrada aquí sabemos que va a ser tangente. Muy bien, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es simplificar una de las secantes, las tangentes se simplifican también, y esto es igual, déjenme ponerlo aquí, igual, y aquí tendríamos nosotros diferencial del ángulo entre la secante al cuadrado del ángulo, ¿sale? Y esto por identidades recíprocas es el coseno cuadrado. ¿Vale? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿No? Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, en lo que lo van anotando, por ejemplo, allí para resolver la integral del coseno al cuadrado, vamos a utilizar una identidad que se refiere al doble del ángulo. Reitero, una vez que nosotros ya estemos sustituyendo los límites de integración, ya no es necesario regresar a la variable original. Es decir, que aquí se descarta la situación del triángulo. Ok, voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a continuar. Y recordemos que yo les había indicado que aquí esto iba a ser, déjame ver si se copia aquí, esto no es otra cosa más que un medio de quién, y aquí la identidad es 1 más el coseno de 2 veces el ángulo. Bien, diferencial de ese ángulo. Ok, fíjense bien, voy a duplicar diapositiva, voy a borrar lo que tengo abajo para justo realizar esa integral. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. Dejen aquí, voy a duplicar y aclaro. Aquí esto se va. ¿Sale? Nos queda la integral. ¿De quién? Bueno, pues va a ser desde pi sobre 3 hasta pi sobre 4. Y aquí tendríamos un medio, pero sí, lo podemos distribuir ya. Va a ser un medio de quién. Sí, así lo dejamos, más
sería 1/2 del coseno de 2 veces el ángulo, ¿vale? Y aquí sería diferencial de ese ángulo. Muy bien. En este caso, por ejemplo, si yo separo, yo sé que esto va a ser igual a la integral desde menos pi sobre 3. Perdón, ¿cuál menos pi? Es pi sobre 3. Pi entre 3 hasta pi entre 4. ¿De quién? De 1/2 diferencial. Y aquí tendremos esta misma expresión más, me quedaría, y el 1/2 lo voy a llevar fuera de. Y aquí nada más me va a quedar coseno de 2 veces el ángulo. Coseno de 2 veces el ángulo. Bien, en el primero, pues ya sabemos, nada más nos va a quedar igual al ángulo entre 2. Y bueno, se tiene que evaluar en pi cuartos y en pi tercios, pero ahorita lo hacemos. Más 1/2 de quién. Y aquí puedo yo ocupar el cambio de variable, ¿sale? Es decir, vamos a elegir a u igual, u es igual a 2 veces el ángulo. Déjenme aquí ponerlo en un color distinto. Y la diferencial de u me va a quedar 2 veces la diferencial del ángulo, ¿vale? Bueno, de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues este 2 que está multiplicando, dado que no lo tengo en la integral, pasa dividiendo. Aclaro, pasa dividiendo y no es que esté ahí o sea, sí hay un 2, pero es un medio, no es el 2 como tal. Bien, entonces aquí nos quedaría por, bueno, igual a de teta. Muy bien, entonces en este caso, díganme ustedes, ¿hacemos también el cambio de variables sobre los límites de integración o regresamos ahorita? Ustedes díganme. No sean tímidos, díganme. Ok, a ver. Lo que voy a hacer es, espero no se confundan, no voy a cambiar los límites de integración para que todo quede en términos de pi sobre 3 y pi sobre 4. Entonces aquí me va a quedar igual a la integral. Voy a hacer la integral como si fuese indefinida. ¿De quién? Del coseno de u, de u entre 2. Y bueno, esto es igual, me va a quedar igual a el ángulo teta entre 2, más 1/4 de quién? De la integral del coseno de u diferencial de u. Pero recordemos que la integral del coseno de u es justamente el seno. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. Vamos a tener igual. Nos quedaría teta entre 2 más 1/4 de quién? Del seno. Y ya regresamos el cambio de variable. Sería 2 veces el ángulo. ¿Sale? Muy bien, déjenme aquí entonces, voy a cambiarlo de color y vamos ahora a sustituir los límites de integración, ¿vale? Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. Primero vamos a sustituir para el valor de teta igual a pi sobre 3. Entonces, esto es igual, déjenlo pongo entre corchetes y nos va a quedar en el primero sería fracción y aquí tendríamos pi entre. Espérame, creo que confundí los límites de integración, si no, déjenme checar. Sí, iba desde pi cuartos y si no, me va a salir negativo. Aquí va pi cuartos y aquí va pi tercios. Ahí está. Entonces, a ver, sería pi sobre 3 y todo esto se divide entre 2. Esta vamos a colocarle un 1 abajo para que ahorita regrese yo a hacer la respectiva división. Después me quedaría más 1/4 de quién? Del seno de 2 multiplicado por pi entre 3.
Ahí está. Menos. Y ahora es la misma situación, pero aquí con pi sobre 4. Seno de 2pi entre 4. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, de aquí, déjame ponerlo en un color distinto. Híjoles, no se selecciona, pero a ver. Estamos en el supuesto de que son colores distintos. Muy bien. Si nosotros desarrollamos esta división, nos va a quedar pi entre 6. Esto nos queda igual. Sería corchete y nos quedaría pi entre 6 más un cuarto. Y bueno, ¿quién sería el seno de 2pi sobre 3? 2pi sobre 3 sería 2 veces el ángulo pi. Entonces, en este caso, bueno, dividido entre 3, déjenme utilizar un programa computacional que es Wolfram Alpha para poder calcular ese ángulo. Bien, entonces sería seno de 2pi sobre 3. Esto nos va a quedar como resultado, nos queda... es raíz cuadrada de 3, ¿sale? Entonces aquí me va a quedar raíz cuadrada de 3. Entonces aquí va a ser raíz cuadrada de 3. Ok. Menos, y ahora vamos a sustituir acá en el otro, me queda pi entre 8 más un cuarto de ¿quién? Seno de 2pi sobre 4, eso se simplifica a pi sobre 2 y eso va a ser 1. Ok, si nosotros seguimos simplificando, nos va a quedar como pi sobre 6, más fracción, y aquí tendremos la raíz cuadrada de 3. Aquí sería sobre 4. Quitamos ya el corchete, sería menos pi entre 8, más un cuarto. Perdón, es menos, porque se quita ese menos, me queda menos por más es menos, un cuarto. Y bueno, aquí, por ejemplo, nosotros podemos simplificar pi sobre 6 menos pi sobre 8, sería un sexto menos un octavo, serían un 24avo. Eso es igual, sería pi entre 24 más fracción, sería raíz cuadrada de 3 entre 4, y aquí nos quedaría menos un cuarto. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? Y ya así lo podemos dejar. ¿Sí queda claro cómo ya no tuvimos la necesidad de regresar a nuestro cambio de variable original? Sí, profesor. Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Déjenme ir por mi cargador que está en la otra habitación porque ya está marcando batería baja. Un momento.
Bien, gracias por la espera. ¿Puedo continuar o siguen anotando? Ustedes díganme. Puede continuar, profe. Gracias. Bien, vamos entonces con otra integral. Aquí ya hicimos una donde teníamos límites de integración. Vamos a hacer una donde esté desfasada. ¿Qué es eso del desfase? Bueno, fíjense bien. Ok, es integral sería de x entre 4 más x menos 3 elevado al cuadrado. Fíjense bien, a este tipo de integrales se les conoce como integrales de desfase. Si lo aplicamos desde el contexto de la ingeniería, únicamente sería la repetición de una señal. Es decir, si de pronto yo digo, hola a todos, y después de 5 minutos vuelvo a decir hola a todos, entonces es un desfase de ese sonido, ¿vale? Eso es lo único que significa. Ustedes cuando ya lleven, por ejemplo, situaciones de series de Fourier o series de Laplace, ustedes van a darse cuenta de lo que estoy hablando y cómo es que se suscita esta situación trigonométrica, porque justamente las ondas sinusoidales están estudiadas por las funciones de seno y coseno. Ujú. Bien, en este tipo de casos, lo que hacemos es, de igual manera, hacemos nosotros nuestra sustitución trigonométrica con respecto a identificar, a ver, ¿qué tenemos? Constante al cuadrado y variable al cuadrado se suman, se restan. ¿Qué les está pasando? Y aquí aclaro, se están sumando, pero todavía el problema es más enriquecedor. ¿Por qué? Porque no tiene raíz. Y si ustedes recuerdan, nosotros habíamos comentado que no era necesario que tuviéramos la raíz, es más, ni nos interesa el índice de la raíz. Se puede aplicar el método de sustitución, es muy poderoso, no importando que tenga radicales o de un índice arbitrario. Ujú. Bueno, fíjense bien cómo le vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ya vimos que se están sumando, entonces vamos a utilizar la transformación x menos 3, porque recuerden, todo va con respecto a la raíz cuadrada de esos términos. Entonces sería x menos 3 es igual, raíz cuadrada de 4 sería 2 veces la tangente del ángulo. Ahí está. Ujú. Entonces, ojo, no ha cambiado nada, únicamente tengo que tomar la raíz cuadrada de esta expresión, que me quedaría x menos 3, raíz cuadrada de 4 que es 2, y bueno, la transformación que recordemos es 3, es 2, perdón. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? No, profe. Ok, perfecto. Voy a continuar entonces para poder ver quiénes son los demás parámetros. Por lo tanto, fíjense bien, para obtener la derivada, únicamente derivo implícitamente. Es decir, derivada de x, le voy a poner como dx, derivada de 3 es 0, es igual a 2 veces, y la derivada de la tangente es justamente la secante cuadrada del ángulo. Esa es nuestra dx. Ahora, ¿quién sería esta expresión? Es decir, 4 más x menos 3 elevado al cuadrado. Bueno, fíjense bien, en este caso, ¿cómo lo vamos a realizar? Nos va a quedar como, un momento, déjenlo pongo aquí en color negro, y tendremos 4 más, y aquí tendríamos x menos 3 elevado al cuadrado. Y esto es igual a 4 más, y en lugar de poner x menos 3, voy a colocar 2 veces la tangente, porque ese es el cambio que nosotros hicimos al inicio, 2 veces la tangente del ángulo elevado al cuadrado. Esto es igual a 4 más 2 al cuadrado es 4 por la tangente cuadrada del ángulo. Y aclaro, en este caso podemos factorizar el 4, nos queda 4 por 1 más la tangente cuadrada del ángulo. Y bueno, en este caso utilizamos las identidades correspondientes. Y bueno, 1 más tangente cuadrado es la secante cuadrada. Nos queda 4 veces la secante cuadrada del ángulo. Y ya tenemos quién sería la parte del denominador.
Por lo tanto, si nosotros cambiamos mediante sustitución trigonométrica, nos queda entonces que el de x no es otra cosa más que 2 veces la secante cuadrada del ángulo, y aquí se me olvidó colocar diferencial del ángulo, ¿sale? Bien, entonces esta expresión nos queda acá arriba, y abajo nos quedaría, ¿quién sería de pronto 4 más x menos 3 al cuadrado? Entonces aquí nos queda aquí como 4 secante cuadrado del ángulo, pero si nos damos cuenta, esto es igual a la integral de 2 cuartos, que sería un medio, un medio de la diferencial con respecto a teta, ¿sale? Y esto es igual a un medio de ¿quién? El ángulo teta, ¿vale? Bien, tenemos que regresar a ese cambio de variable, es decir, donde teníamos nosotros a la x. Por lo tanto, déjenme aquí copiar mi respectivo triángulo. Y ojo aquí, ¿por qué? Porque evidentemente aquí está cambiando cómo es la definición. Para ello, fíjense bien, nosotros tenemos x menos 3 puede estar dividiendo, a ver, les pongo una división, aquí sería x menos 3, aquí sobre 2, y la tangente, recordemos que a su vez se define como, sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto en este caso sería x menos 3, no la x, sino x menos 3. Aquí vamos a colocar x menos 3 entre cateto adyacente, pero el cateto adyacente vale 2, este lo vamos a colocar aquí el 2, y aclaro, la parte de nuestra hipotenusa será la raíz cuadrada, ¿de quién? De x menos 3 al cuadrado, más 4, porque eso es 2 al cuadrado. Muy bien, ya tenemos esta expresión. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a ver quién sería el ángulo, pero el ángulo, recordemos que se puede hacer mediante el despeje justo por la función trigonométrica inversa. Por lo tanto, el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de ¿quién? Bueno, pues en este caso tendríamos x menos 3 entre 2. Y sustituimos esa parte, por lo tanto nos queda igual, tendríamos un medio de, sería fracción, y aquí tendremos la raíz cuadrada de, sería, perdón, no es raíz cuadrada, es la tangente, sería tangente inversa, ¿de quién? De fracción, y aquí tendríamos x menos 3 entre 2, ¿vale? Y como ya hemos terminado de integrar, colocamos más la constante de integración. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta con respecto a ese ejercicio. ¿Ha sido todo claro? Sí, profe. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, muy bien. Bueno, entonces en este ejercicio ya nosotros hemos visto cómo es que estamos transformando justamente la parte de estas integrales. Vimos al inicio uno que combinaba otro método de integración. El segundo fue un límite de integración.
Este tercero es un desfase, es decir, nosotros tenemos como ciertas, aquí ciertos términos que tienen X menos algo, puede ser X más algo, no importa, sigue siendo la misma situación. Ahora vamos a un ejercicio donde, reitero, también tenemos que ocupar este tipo de desfases. Y el ejercicio sería el siguiente. Bien, entonces déjenme cambiarle de color. Nos va a quedar integral de quién tendríamos en este caso. Sería de x entre la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado más 2x más 10. ¿Sale? Noten cómo aquí ya nosotros tenemos esta expresión, pero no se parece nada de lo que nosotros habíamos visto. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es hacer completar el trinomio cuadrado perfecto. Si no se acuerdan, no se angustien. Ahorita lo voy a recapitular. Entonces, fíjense bien. A ver. Nosotros tenemos x al cuadrado más 2x más 10. Ok. ¿Qué significa completar el trinomio cuadrado perfecto? Bueno, significa que yo voy a separar los términos, es decir, tanto el cuadrático como el lineal los voy a separar del término constante. Bien, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es, voy a tomar el coeficiente del término lineal, siempre se toma el coeficiente del término lineal, que sería en este caso el 2, y ese 2, ese 2 se divide entre 2 y esto es igual a 1, pero ese 1 se tiene que elevar al cuadrado y esto es igual a 1. Bueno, no sé si hasta aquí quedó claro cómo se completa el trinomio cuadrado perfecto. Ustedes díganme. ¿Todos vamos bien? ¿Sí lo comprendimos? Sí, Ok, perfecto. Ahora, si ustedes recapitulan lo que habían aprendido, este 1 que nos quedó lo colocamos en este espacio, pero también se lo restamos. ¿Por qué? Para no alterar nuestra expresión, porque nosotros no podemos poner términos nada más porque sí, hay que justificar el por qué. Por lo tanto, aquí me queda como más 1, y aclaro, esto está en color rosa. Aquí lo tenemos, pero también debemos de agregarle el menos 1, justo porque si ustedes se dan cuenta, más 1 y menos 1 se tienden a eliminar, por decirlo así, y únicamente me va a quedar x al cuadrado más 2x más 10. Entonces, ojo con esos pequeños detalles de simplificación para que no suela ser confuso para nosotros. Y esto es igual, nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos nosotros a tener la expresión. Déjenme ponerlo así entre paréntesis. X elevado al cuadrado más 2x más 1. Y aquí tendremos más 10 menos 1, ¿vale? Pero estos quedarían como sobra. Ahorita les explico el por qué. Bien, ahora, x al cuadrado más 2x más 1, eso es un trinomio cuadrado perfecto, el cual se puede factorizar como un binomio al cuadrado, y ojo acá, nos quedaría raíz del primero, que sería x, signo del segundo es más, y la raíz cuadrada del tercer término, y bueno, aquí 10 menos 1 me queda más 9. Y bueno, voy a transformar esa integral de la siguiente manera. Esto es igual, nos queda en este caso, sería x más 1 al cuadrado más 9. Y si ustedes se dan cuenta, esto ya se parece a algo que nosotros ya habíamos realizado en el ejercicio anterior. Y no importaba si era un desfase, si llevamos x menos algo, x más algo, elevado al cuadrado, siempre y cuando se cumpliera la parte de que sea variable al cuadrado en este caso, más constante al cuadrado o alguna de sus formas que nosotros conocemos, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es utilizar el método de la sustitución trigonométrica y nos estamos fijando que es el caso cuando se suma variable al cuadrado más constante al cuadrado. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar que nuestra u, bueno, no es u, es x
X más 1, porque sería la raíz, es igual, la raíz cuadrada de 9 es 3 veces la tangente, del ángulo, ¿sale? Justo porque así nosotros lo elegimos cuando estamos hablando de sumar tanto variable al cuadrado como la constante al cuadrado. Por lo tanto, fíjense bien, vamos a tener que derivar y esto nos queda diferencial de x, derivada de 1 me queda 0, derivada de x es igual a 3 veces y la derivada de la tangente es la secante cuadrada del ángulo. Bien, déjenme aquí, voy a colocar en otro color. Y bueno, aquí no se me olvide, diferencial el ángulo. Creo que ya no me falta nada más. No, si es cierto, si me falta, que sería justo el término en la raíz. Vamos a saber quién es ese término en raíz. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos la raíz cuadrada, ¿de quién? De x más 1 elevado al cuadrado más 9. Y entonces esto es igual, nos va a quedar la raíz cuadrada de ¿quién? Bueno, x más 1 ya sabemos que es 3 veces la tangente del ángulo. Y todo esto está elevado al cuadrado más 9. Es decir, esto es igual, nos va a quedar la raíz cuadrada de ¿quién? Bueno, 3 al cuadrado me queda 9 por la tangente al cuadrado del ángulo. Más 9. Y aquí lo que yo puedo hacer sería factorizar ese 9 y me queda de la siguiente forma. Déjenme aquí, voy a colocar esta expresión. También aquí para darme espacio, pero sí los tengo que separar. Continuamos y esto nos va a quedar igual a la raíz cuadrada de 9 que en este caso podremos primero factorizar. Sería 9 por, me va a quedar tangente al cuadrado del ángulo más 1. Y bueno, aquí ya podemos separar y nos va a quedar 3 veces. Y aquí tendríamos la raíz cuadrada de la secante al cuadrado del ángulo. Ojo, ¿por qué? Porque esto deviene de cómo nosotros sustituimos. Y esto es igual, tendríamos nosotros igual a 3 veces la secante del ángulo. Muy bien, ya tenemos todos los elementos listos, por lo tanto vamos a proceder a cambiarlo en términos de la sustitución trigonométrica. Muy bien, entonces de x, ¿quién sería de x? Bueno, pues sería 3 veces la secante cuadrada del ángulo por diferencial del ángulo. Y aquí abajo nos quedaría 3 veces. A ver, déjame ver si no cometí ningún error. Ajá, es tangente. Y aquí abajo me va a quedar 3 veces la secante del ángulo. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguros que vamos bien? Reitero, cualquier duda con toda confianza pregunten, ¿eh? Ok, perfecto. Continuamos entonces. Bueno, déjenme ver. No me equivoqué. Secante. Ajá. Bien. Por lo tanto, podemos aquí simplificar justo el 3 de arriba con el 3 de abajo y nos va a quedar nada más una secante. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. Vamos a tener aquí. Sería igual a la integral de ¿quién? Sería secante. Diferencial del ángulo. Y esto es igual, recordemos que aquí ya nosotros habíamos deducido esa fórmula, y esa fórmula, recordemos que va a ser la integral de la secante, sería logaritmo de la secante más tangente, ¿sale? Entonces sería aquí logaritmo natural, ¿de quién? De valor absoluto de la secante del ángulo
más la tangente del ángulo, ¿sale? Bien, hasta aquí. ¿Vamos bien? Bueno, anótenlo por favor y ahorita continuamos. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, bueno, ya una vez que nosotros tenemos esa integral, el siguiente paso es transformarla en términos de la x. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar. Déjenme, voy a ponerlo. Ok, esta parte no la requiero. Salvo de pronto este letrero donde está la transformación. Lo voy a colocar aquí. Y voy a traer el dibujo de un triángulo. Bueno, muy bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, sabemos que esta expresión sería x más 1 sobre 3 es igual a la tangente del ángulo, ¿sale? Bien, en este caso, por ejemplo, la tangente, recordemos que es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, el cateto opuesto sería x más 1. Ok, déjenme aquí lo cambio a más 1. Y el cateto adyacente aquí nos quedaría 3. Bueno, aquí en este caso nos quedaría más 1. Aquí me quedaría más 9. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es justamente ver quiénes serían en términos de ese ángulo. Entonces, esto es igual, nos va a quedar logaritmo natural de quién? De valor absoluto de la secante. La secante, recordemos, sería hipotenusa, es decir, esta expresión. Entre cateto adyacente, pero cateto adyacente vale 3. Muy bien. Siguiente, me quedaría más la tangente. Recordemos que la tangente no es otra cosa más que cateto opuesto, ¿sale? Fracción. Y aquí me quedaría x más 1 entre cateto adyacente que me quedaría 3. Y al final esto es igual logaritmo natural de quién? De valor absoluto y solamente colocamos una sola fracción y aquí nosotros podemos decir que era la raíz de esta expresión más x más 1. ¿Vale? Y bueno, evidentemente, déjenme acá lo hago de un tamaño más grande, no sé por qué se hizo tamaño 20. ¿Ok? Y de ahí ya no puedo simplificar. Y ya, bueno, por consiguiente, escribo más la constante de integración. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Ustedes díganme, ¿eh? Ok, perfecto. Termínenlo de anotar para pasar a otro ejercicio, por favor.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, perfecto. Muy bien. Voy a duplicar diapositiva y tendríamos nosotros en nuestra integral, déjenme borrar todo lo demás. Me queda integral de, sería fracción, aquí me quedaría x por la raíz cuadrada de, y aquí me quedaría 4x menos x elevado al cuadrado. Muy bien. Ojo con esta integral porque está incompleta, ¿sale? Y inclusive está en una raíz. Entonces, es claro que ahí tenemos que utilizar la sustitución trigonométrica, pero antes que cualquier cosa hay que completar el trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. Vamos a tenerlo. A ver. Fíjense bien. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, déjenme ponerlo en otro color. Bien, nosotros tenemos la situación donde está 4x menos x elevado al cuadrado. Bueno, ¿qué es lo que hacemos aquí? Lo que hacemos aquí es tomar el término lineal, es decir, el número del término lineal, que en este caso sería 4, y lo vamos a dividir entre 2. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar. Bien, entonces sería 4 entre 2. Esto es igual a 2. Y recordemos que ese 2 se eleva al cuadrado. Esto es igual a 4. Muy bien, déjame ponerlo acá, así de esta forma, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues este 4, estamos de acuerdo, que nos quedaría como más 4 o menos 4. Entonces tendríamos aquí menos 4 más 4. Claro, esto es justo lo que nosotros ya teníamos. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es ver si podemos factorizar algo. Por ejemplo, si nos damos cuenta, por ejemplo, ¿cuál podríamos factorizar? ¿O cuál colocamos como exponente? Bueno, fíjense bien, en este caso vamos a dejarlo como 4, o sea, esto es igual. Nos queda igual. Vamos a tener, en este caso, sería 4, el que es positivo, y el otro menos 4 lo voy a dejar acompañado de la X porque lo que quiero hacer es factorizar un signo menos. Entonces me queda menos, factorizo y aquí me queda el 4 que tenía con signo de resta, menos 4x y aquí tendríamos más x elevado al cuadrado. Eso es lo que realmente estoy buscando. De tal manera que esto es igual, sería 4 menos, y aquí, por ejemplo, ya podemos nosotros elevar al cuadrado o bien factorizarlo, que en este caso sería raíz del primero, que sería 4. Sí, perdón, 2. Raíz del segundo sería menos, y la raíz cuadrada de x al cuadrado nos queda x, y todo esto al cuadrado. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué fue lo que hice? Díganme con toda confianza. Ok, continuamos entonces. Bueno, llegado a este punto, únicamente voy a reescribir mi integral de la siguiente forma. Vamos a tener integral, ok, tendríamos aquí x entre la raíz cuadrada de ¿quién? Bueno, pues nos quedaría 4 menos 2 menos x elevado al cuadrado. Bien, ¿dudas hasta aquí, muchachos? Aquí se me olvidó el de x, pero claro, todavía no lo he ocupado. Nada más ahorita he estado sustituyendo.
justo para ocupar el completar el trinomio cuadrado perfecto, ¿sale? Bien, ¿preguntas hasta aquí? Con toda confianza, ¿eh? Ustedes pregunten. ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Bueno, allí tenemos un desfase, ¿estamos de acuerdo? 2 menos x. Ok, ya lo vimos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos es el caso de constante al cuadrado menos variable al cuadrado, que aquí ocuparíamos la transformación x es igual a veces el seno del ángulo. Por lo tanto, fíjense bien cómo nos va a quedar. Vamos a tener nosotros, a ver, déjenme aquí proponer que nuestra x, es decir, bueno, aclaro, es con raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 2 menos x nos va a quedar 2 menos x es igual a 2 veces el seno del ángulo. Ahí está. Muy bien. ¿Quién sería su derivada? Bueno, pues aquí al derivar implícitamente me va a quedar menos dx. Es igual. La situación aquí, por ejemplo, la derivada del seno sería el coseno. Ajá. No se nos olvide diferencial del ángulo. ¿Vale? Ahora, el dx no lo tenemos como tal porque le estorba el menos. Por lo tanto, lo que puedo hacer es colocar aquí un menos adelante del 2 y ya quedó arreglado. Bien, si se confunden con las propiedades, ustedes díganme. Ahora, nos está pidiendo saber quién sería x, ¿sale? Y también quién sería la raíz de 4 menos 2 menos x al cuadrado. Bueno, vamos primero con la parte de la raíz. Ok, tendremos nosotros lo siguiente. Entonces sería la raíz cuadrada de 4 menos 2 menos x. Todo eso elevado al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de, quedaría como 4 menos, y en lugar de poner 2 menos x, voy a escribir 2 veces la tangente del ángulo al cuadrado. Muy bien, perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, muchachos, no se pone la tangente, es el seno, pero nadie me dice nada. ¿Seguros que vamos bien? Ok, perfecto. Reitero, cualquier duda con toda confianza pueden preguntar. Ok, bueno, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, sería la raíz cuadrada de 4 menos 2 al cuadrado me quedaría 4 por el seno al cuadrado del ángulo. Bien, esto es igual, me queda la raíz cuadrada de 4 por 1 menos el seno al cuadrado del ángulo. Y esto es igual, vamos a quedar la raíz cuadrada de, me queda 4 y 1 menos el seno cuadrado es el coseno al cuadrado del ángulo. Muy bien, y esto es igual, la raíz cuadrada de 4 me va a quedar 2. Entonces aquí tendríamos igual a 2 por el coseno del ángulo. Muy bien, vamos ahora a transformar todo esto que ya tenemos. Bueno, la x la podemos tomar de aquí, porque nos faltaría saber quién sería la x. Y ojo, la x que está allí restando pasa sumando.
Y nos va a quedar entonces que aquí nos tendríamos nosotros... Ay, ¿qué hice? Si despejamos, nos va a quedar que x es igual. Tendremos nosotros 2 menos 2 veces el seno del ángulo. Ahí está nuestra transformación de x. Por lo tanto, fíjense bien, nos queda de la siguiente forma. Esto es igual a la integral de ¿quién? Bueno, x, sabemos que va a ser una fracción. X es 2 menos 2 veces el seno de el ángulo. Entre la raíz de todo eso nos generó 2, por el coseno del ángulo, ¿vale? Y todo esto diferencial del ángulo. Muy bien. Aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Dividimos cada uno de los términos y me va a quedar en el primero, va a quedar como la integral de ¿quién? De 1 entre coseno del ángulo. Menos, dividimos 2 entre 2 es 1, seno entre coseno, me queda la tangente del ángulo. Y bueno, aquí tendremos diferencial del ángulo. ¿Pero qué creen que se nos olvidó? A ver, ustedes díganme. A ver, ¿qué pasó allí? Díganme dónde está el error de mi integral. Hola, hola. Creo Ujú. es donde le puso coseno al cuadrado. No, ese no es el error. ¿Dónde está el error, muchachos? ¿No es la de X, profesor? Exactamente, nos faltó poner la de X. Entonces, ojo con esos detalles, ¿vale? Yo esperaba que me dijeran, profe, se equivocó. Bueno, aquí es donde nosotros tenemos que en lugar de dx, vamos a tener aquí menos 2, por el coseno del ángulo diferencial de este ángulo, ¿sale? Simplificamos el 2 de arriba con el 2 de abajo, el coseno también, y me queda menos, de tal manera que esto es igual a la integral de ¿quién? Si ya ponemos el menos dentro de lo que dice 2 menos 2 veces el seno del ángulo, esto nos va a quedar 2 veces el seno del ángulo, menos 2, y ahora sí, ya tendremos aquí diferencial del ángulo, ¿vale? ¿Dudas? Bien, anótenlo por favor para que pueda continuar. Ya nada más me falta integral y por consiguiente tengo que regresar a mi cambio de variable original. Voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, bueno. Fíjense bien, ya esta integral es más sencilla de manejar. ¿Por qué? Bueno, porque aquí, déjenme nada más, voy a salvar el que necesito para regresarme. Y bueno, en este caso nos va a quedar igual a 2 veces la integral del ¿quién? Del seno del ángulo diferencial de ese ángulo. Menos 2 por la integral de ¿quién? Bueno, pues nos quedaría de la diferencial del ángulo.
Bien, y hasta ahí es donde nosotros tenemos. ¿Por qué? Bueno, porque al final estamos distribuyendo con respecto a la suma, ¿sale? Muy bien, esto es igual, nos va a quedar 2 veces. La integral del seno sería el menos coseno. Entonces aquí voy a poner menos coseno del ángulo. Ajá. Menos, y aquí me va a quedar 2 veces el ángulo. Ujú. Muy bien, muchachos. Y esto es igual a menos 2 por el coseno del ángulo menos 2 por el ángulo. Muy bien. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que tenemos que hacer es dibujar nuestro triángulo rectángulo. Déjenme de aquí, creo que por aquí había uno, no. Muy bien. Y si nosotros recordamos, en esta expresión, tendríamos que vamos a pasar el 2 dividiendo y nos va a quedar fracción. Y aquí tendríamos 2 menos x entre 2 es igual al seno del ángulo. Y recordamos que el seno no es otra cosa más que cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien. El cateto opuesto, ¿quién sería? 2 menos x. Entonces sería 2 menos x. Hipotenusa sería en este caso el 2. Y bueno, el cateto adyacente, ¿quién sería? Sería la raíz cuadrada de, sería en este caso, 4 menos 2 menos x elevado al cuadrado. Muy bien. Y bueno, en este sentido, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a sustituir el coseno del ángulo. Y aparte necesitamos aquí el ángulo. Pero lo podemos despejar aquí mediante el arcoseno, ¿sale? Despejando a teta de esta ecuación. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar igual. Voy a ponerlo de color naranja. Ok, nos queda menos 2 por el coseno, pero recuerden que el coseno no es otra cosa más que cateto adyacente, que en este caso sería la raíz cuadrada. A ver, déjenme, la voy a copiar de aquí para no estar atrasándome demasiado. Entre sería cateto adyacente sobre... No, ¿cuál cateto adyacente? Es cateto opuesto, estoy yo mal. Es una fracción aquí y sería 2 menos x sobre hipotenusa, que me quedaría 2. Muy bien, aquí tendremos menos 2 y aquí nosotros podemos despejar el ángulo mediante el arcoseno. Por lo tanto, nos va a quedar seno elevado a la menos 1, ¿de quién? Sería fracción, y aquí tendríamos nosotros 2 menos x, entre 2. ¿Vale? Al final nosotros podemos simplificar solo en la primera expresión, y ojo, solo aquí este 2 con este 2. Lo que no podemos hacer aquí es nuestra razón trigonométrica o función trigonométrica correspondiente al seno inverso. Muy bien, entonces, ojo, una cosa es el argumento y otra es que estén libres los términos. Simplificamos y me queda x menos 2, menos 2 por el seno elevado a la menos 1. ¿De quién? Sería fracción. Y aquí tendríamos 2 menos x sobre 2. Y como ya hemos terminado de integrar, le agregamos más la constante de integración. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda. Ustedes digan. Reitero, con toda confianza, no se sientan cohibidos. Tómense esa libertad de preguntar, no hay ningún problema. Muy bien, muchachos. Voy a hacer otra integral, pero ya no me va a dar tiempo, ni siquiera para plantearlo, pero nada más les platico que lo que vamos a hacer el día de mañana es hacer 2 ejemplos más de este cambio de variable por sustitución trigonométrica, pero que sean ejemplos
muy complejos, ejemplos muy sofisticados, como lo he puesto allí en mi presentación, para que ustedes puedan adecuarse a los tipos de ejercicios que vienen en sustitución trigonométrica. Y con ello terminaría ese método e iniciaré ahora con el método por fracciones parciales. Para ello tengo que recordar lo que era una fracción parcial, ¿vale? Bien, si no tienen dudas, de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho, les deseo que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta mañana, profesor. Gracias, profe. Hasta Hasta mañana. mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta Hasta mañana. mañana, profesor. Buenos Nos vemos, días. profesor. Igualmente, bonito día.